La ruda lleva siglos creciendo en patios, jardines y macetas de medio mundo, y hay algo sobre su floración que casi nadie sabe, algo que cambia completamente la forma en que deberías estar cuidándola. Porque dejar que florezca sin saberlo no es solo un error de jardinería, es perder todo lo que esta planta tiene para darte en el momento exacto en que más lo necesitas. Hoy vas a descubrir por qué las culturas más antiguas del mundo trataban la ruda con más respeto que a cualquier otra planta de su entorno, qué ocurre dentro de ella cuando florece y por qué ese momento lo cambia todo, y el uso que generaciones enteras han pasado de mano en voz baja, ese que nunca aparece en ningún manual. En unos minutos vas a entender exactamente por qué las personas que empiezan a ver este vídeo no pueden parar hasta el final. Cuando la mayoría de la gente ve una mata de ruda, ve una planta verde, de olor fuerte, quizás un poco áspera. La ponen en el patio porque siempre hubo una ahí, o porque alguien se la regaló, o porque escucharon en algún momento que era buena para algo. Pero nadie les explicó qué exactamente. Nadie les dijo que esa planta que llevan años ignorando tiene una historia de más de 2000 años a sus espaldas, y que en esos 2000 años hubo culturas enteras que la consideraron tan poderosa que no cualquiera podía tocarla. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe, y que cambia todo lo que creías entender sobre esta planta. La ruda no era solo una planta medicinal en la antigüedad, era una planta de protección, de conocimiento y de poder. En la Roma antigua, los soldados la masticaban antes de entrar en batalla porque creían que les agudizaba la vista y les daba claridad mental. Los escribas y los artistas la consumían porque existía la creencia de que abría la mente y mejoraba la concentración. Y Plinio el Viejo, uno de los naturalistas más importantes de la historia, la mencionó en sus escritos como una de las plantas más útiles que existían, con más de 80 usos documentados, 80, de una sola planta. Pero eso no es lo que más debería sorprenderte. Lo que viene ahora es lo que realmente muy pocos conocen. En la Europa medieval, la ruda era tan valorada que se la llamaba la hierba de la gracia. No era un apodo cualquiera. Gracia, en aquel contexto, significaba favor divino, protección, poder sobre lo invisible. Los sacerdotes la usaban para bendecir espacios. Los médicos la recetaban para dolencias que iban desde problemas digestivos hasta mordeduras de serpiente. Y los que sabían de plantas, los que realmente entendían su uso, la guardaban con cuidado porque conocían algo que el resto no veía. La ruda cambia cuando florece, y ese cambio lo es todo. Quédate con eso un momento, porque vamos a volver a ello. Antes necesitas entender qué es realmente esta planta por dentro, porque lo que contiene la ruda es lo que explica por qué tantas culturas distintas, en épocas distintas, en continentes distintos, llegaron a las mismas conclusiones sobre ella. La ruda contiene una concentración de compuestos activos que pocos vegetales tienen de forma simultánea. Rutina, uno de los flavonoides más estudiados en la ciencia moderna, con propiedades antiinflamatorias y protectoras de los vasos sanguíneos, alcaloides naturales que actúan sobre el sistema nervioso, aceites esenciales con propiedades antimicrobianas reales, medibles, comprobadas en laboratorio, y furocumarinas, un grupo de compuestos que tienen efectos sobre la piel y sobre el sistema inmune que los investigadores todavía están terminando de comprender, y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque lo que la ciencia moderna está encontrando en laboratorio es exactamente lo que las tradiciones antiguas ya aplicaban empíricamente sin necesitar explicación química. Muchas personas que practican medicina tradicional en América Latina, en el Mediterráneo y en el norte de África han usado la ruda durante generaciones para aliviar dolores de cabeza, cólicos, tensión muscular y estados de ansiedad. Durante mucho tiempo, eso fue tratado como superstición, como cosa de abuelas sin fundamento. Hasta que los investigadores empezaron a mirar los compuestos de la ruda con más atención y encontraron que la rutina, en particular, tiene un efecto vasodilatador que puede aliviar la tensión en los vasos sanguíneos, lo que explica su uso histórico para las migrañas, que sus alcaloides tienen un efecto relajante sobre la musculatura lisa, lo que explica su uso tradicional para los espasmos y los cólicos, que sus aceites esenciales tienen acción comprobada contra bacterias y hongos, lo que explica su presencia histórica en procesos de desinfección y protección. Pero espera, porque lo que te voy a contar ahora sobre la floración de la ruda es algo que ningún estudio te va a contar directamente y que explica exactamente el título de este vídeo. Cuando la ruda florece, algo en su composición química cambia, y ese cambio no es menor. Durante el periodo de floración,
La planta concentra una cantidad significativamente mayor de aceites esenciales y compuestos activos en sus tallos y hojas porque la energía de la planta está enfocada en un solo objetivo: reproducirse. Es el momento en que más recursos biológicos moviliza. Y eso tiene una consecuencia directa que muchos jardineros y usuarios tradicionales de la ruda conocen bien, aunque no siempre saben explicar por qué. La planta en floración es más potente, pero también más exigente, y si no sabes gestionarla en ese momento, puedes perder todo lo que tenías antes de que floreciera. Esto es algo que las abuelas sabían de memoria, y que casi nadie transmitió bien a las generaciones siguientes. Muchas personas que tienen ruda en casa la dejan florecer sin intervenir, porque piensan que las flores son bonitas, o porque simplemente no saben que deberían hacer algo. Y lo que ocurre cuando la ruda florece sin control es que la planta empieza a destinar toda su energía a producir semillas. Las hojas se vuelven más pequeñas, más duras, menos aromáticas, con menor concentración de los compuestos que la hacen útil. La planta, en términos coloquiales, se agota en ese proceso, y lo que tenías antes, esa mata vigorosa, aromática, llena de hojas grandes y potentes, puede convertirse en algo completamente distinto en cuestión de semanas. Y lo que te voy a contar ahora es la razón por la que este momento específico del ciclo de la ruda importa mucho más de lo que nadie te había explicado antes. Existe una creencia muy extendida en la tradición latinoamericana y mediterránea que dice que la ruda que florece en el hogar trae consigo un cambio de ciclo, no necesariamente malo, pero sí significativo. Hay personas que aseguran haber notado que cuando su ruda florece de forma espontánea y abundante, algo en el ambiente del hogar cambia, como si la planta estuviera respondiendo ante algo que ocurre en el espacio. Esto, por supuesto, no tiene una explicación científica directa, pero hay algo que sí tiene sentido desde otro ángulo. La ruda es una planta extremadamente sensible a las condiciones de su entorno. El nivel de humedad, la calidad del aire, los cambios de temperatura, incluso ciertos compuestos presentes en ambientes con mucho estrés humano, pueden afectar su ciclo de crecimiento. Que florezca de forma inusual puede ser, en ciertos casos, una señal de que algo en su entorno ha cambiado. Las plantas, en ese sentido, son mejores observadoras de su ambiente de lo que solemos creer. Cuéntame en los comentarios si tienes ruda en casa y si sabías todo esto que acabas de escuchar, porque lo que viene ahora es la parte que más le sorprende a la gente cuando llega a este punto del vídeo. Y si este tipo de contenido te está haciendo ver las plantas de otra manera, suscríbete ahora al canal, porque cada semana vamos más profundo en el mundo de las plantas y sus secretos, y lo que viene en los próximos vídeos es todavía más sorprendente que esto. Pero hay algo que te han contado sobre la ruda que probablemente no es del todo correcto, y necesitas saberlo antes de seguir. Durante años se ha repetido que la ruda es peligrosa, que no se debe tocar, que puede quemar la piel, que hay que tenerle miedo. Y sí, la ruda contiene furocumarinas que en contacto con la luz solar pueden causar irritación cutánea en personas sensibles. Eso es real. Pero de ahí a tratarla como una planta que no se puede manejar, hay una distancia enorme. Miles de plantas de uso cotidiano tienen contraindicaciones en determinadas condiciones. El problema nunca es la planta, el problema es no conocerla. Y hay una diferencia enorme entre respetar algo por lo que realmente es y temerle por lo que no entiendes. Esa diferencia es exactamente lo que separa a quien aprovecha la ruda de quien la tiene de adorno sin saber lo que tiene en casa. Existe un uso de la ruda que se repite en prácticamente todas las culturas que la conocen, independientemente del continente, de la época o de la tradición religiosa. Y cuando algo se repite así, en culturas que no tuvieron contacto entre sí, merece atención seria. En México, en Colombia, en España, en Italia, en Grecia, en el norte de África y en partes de Asia, la ruda aparece sistemáticamente asociada a la idea de protección del hogar y de las personas que viven en él. No como decoración, como herramienta activa. Se la colgaba en las entradas, se la ponía cerca de las camas de los enfermos, se la usaba en preparados para limpiar espacios después de situaciones de conflicto o de duelo. Y en casi todas esas tradiciones existe un denominador común que muy pocas personas conectan con la biología real de la planta. Y esto es lo que te cambia la perspectiva completamente, porque la explicación es más sencilla y más poderosa de lo que nadie te había contado. Cuando la ruda está viva, en crecimiento activo, libera al ambiente una cantidad constante de aceites esenciales volátiles. Esos aceites tienen propiedades antimicrobianas comprobadas. Tener una mata de ruda viva y sana en un espacio cerrado genera un microambiente donde ciertas bacterias y ciertos patógenos
tienen más dificultad para prosperar. Lo que las tradiciones llamaban purificación del ambiente, la química lo llama acción antimicrobiana en fase vapor. Distintos nombres, misma realidad. Y esa realidad es lo que hacía que las personas que vivían cerca de la ruda se sintieran de alguna forma más protegidas, porque, en un sentido muy concreto, lo estaban. La ruda no es magia, es química que durante siglos no tenía nombre, y que las personas más observadoras de cada generación supieron aprovechar sin necesitar que nadie se lo explicara con términos científicos. El momento en que la ruda florece es también el momento en que más aceites esenciales libera al ambiente. Es su pico de actividad química, su punto más alto en todo el ciclo. Y si sabes gestionarlo bien, ese momento puede ser el más valioso de todo el año para la planta. Podar en el momento justo, antes de que la floración consuma todos los recursos, estimula un rebrote con más fuerza, con más concentración de compuestos activos, con hojas más grandes y más aromáticas que las que tenías antes de que floreciera. Las personas que conocen bien la ruda no ven la floración como un problema que hay que evitar. La ven como una señal, como un aviso de que es momento de actuar, de intervenir, de renovar la planta para que lo que viene después sea mejor que lo que había antes. Esa es exactamente la perspectiva que separa a quien tiene una mata de ruda que dura años, que crece fuerte y llena el espacio de ese aroma característico, de quien tiene una que se va deteriorando sin entender por qué. Hay además algo que ocurre en las semanas previas a la floración que muy pocas personas saben identificar, y que si aprendes a reconocer, te permite actuar antes de que la planta llegue a ese punto de agotamiento. Cuando la ruda está a punto de florecer, sus hojas empiezan a cambiar de textura antes de que aparezcan los primeros botones. Se vuelven ligeramente más rígidas, el aroma se intensifica de forma notable, y los tallos empiezan a estirarse buscando altura. Son señales que la planta lleva dando durante siglos, y que las personas que la observaban con atención aprendieron a leer como un calendario natural. Hoy en día, con todo el conocimiento que tenemos, seguimos sin prestarle atención a esas señales, y eso tiene un coste directo en la calidad de lo que la planta puede darte. Y ahora viene la parte que a mí personalmente me parece más fascinante de todo lo que hemos hablado hoy, lo que muchas personas que trabajan con plantas tradicionales transmiten de generación en generación es algo muy concreto. La ruda no es una planta que se deja sola, es una planta que pide atención, observación, presencia. Las personas que la cuidan bien, que la podan cuando corresponde, que la observan de cerca, que entienden su ciclo, tienen plantas completamente distintas a las de quienes simplemente la plantan y se olvidan. No es superstición, es horticultura básica aplicada a una planta que responde de forma especialmente visible a la calidad del cuidado que recibe. Y a cambio de ese cuidado, dice la tradición, y lo confirma en buena medida la ciencia. La ruda te devuelve todo lo que tiene: protección real del ambiente, bienestar, y un vínculo con un conocimiento que tiene más de 2000 años de antigüedad. Hay personas que pagan cantidades importantes de dinero por suplementos de rutina encapsulada, por aceites esenciales embotellados con etiquetas elegantes, por productos de bienestar que prometen exactamente lo que esta planta lleva siglos, ofreciendo de forma silenciosa, en cualquier patio, en cualquier ventana, en cualquier rincón donde alguien tuvo la paciencia de plantarla y la curiosidad de entenderla. Y mientras esas personas buscan en tiendas lo que tienen a unos pasos, la ruda sigue ahí, esperando que alguien la mire de verdad. Antes de que termines este vídeo, hay algo importante que necesitas saber si tienes ruda o si piensas tenerla. La ruda no se recomienda en cantidades medicinales durante el embarazo, ya que sus alcaloides pueden tener efectos sobre la musculatura uterina. Eso es algo documentado y que cualquier persona en esa situación debe tener en cuenta. Tampoco se recomienda tocarla durante tiempo prolongado, bajo el sol directo sin lavarse las manos. Después, precisamente por las furocumarinas que mencionamos antes, nada de esto la convierte en una planta peligrosa en el sentido habitual de la palabra. La convierte en una planta que merece ser conocida antes de ser usada. Y conocerla bien es exactamente lo que separa a quien la aprovecha de quien la teme, sin razón suficiente. Si estás pensando en tener ruda, o si ya la tienes, y ahora la estás mirando de otra forma, hay una sola cosa que necesitas recordar sobre su floración. No es un accidente, no es un capricho de la planta, es una conversación que la ruda está intentando tener contigo. Y ahora ya sabes cómo responderle. Esa diferencia, ese momento en que pasas de ignorar a entender,
Es exactamente lo que hace que una planta dure años dándote todo lo que tiene, o que se pierda en semanas sin que sepas por qué. La semana que viene, vamos a hablar de otra planta que casi todo el mundo tiene cerca, pero que la mayoría está usando en el momento equivocado del día, lo que hace que pierda casi todo su efecto. Y es un error tan común y tan silencioso que probablemente tú también lo estás cometiendo ahora mismo. No te lo pierdas.